Entonces, partimos la clase con el nombre de la unidad de este trimestre, que se llama cinemática. Este es el nombre de la unidad. Lo más probable es que este nombre nosotros lo veamos el primer trimestre. Para eso está como planificado. Y lo que vamos a ver en estas clases, que pueden ser una, dos o tres clases, es algo más específico de la cinemática, que es el MRU. Son las siglas de Movimiento Rectilíneo Uniforme. Ahí estoy yo, su profesor Pablo Ramírez García, tratando de enseñarles de forma online, como mejor se pueda. Yo sé que el año pasado tuvieron algún problema con el tema de terminar bien la asignatura, y algunos vacíos por ahí, pero vamos a recordar cosas de años anteriores y también quizá hay conceptos que ustedes conocen. En los otros cursos por lo menos me respondían súper bien y no era tan difícil, así que yo creo que a ustedes les va a pasar lo mismo. Primero que todo, el tema de las magnitudes básicas de la mecánica. Eh, Solo para asegurarme, porque ayer me pasó un problema con una diapositiva. Están viendo la segunda diapositiva, ¿cierto? Sí, profe. Entonces ya no les pregunto más, eso quiere decir que ya están viendo todo. Las magnitudes básicas de la mecánica es lo principal para entender esta materia. Ustedes ahora pueden estar con el cuaderno escribiendo si quieren, pueden sacarle foto a esto, pueden aplicar la tecla imprint, que es el pantallazo del computador. eh, Pueden hacer lo que ustedes quieran. Lo importante es que tengan la materia y que no se atrasen y que me puedan preguntar. Antes de explicar todo eso, ustedes tienen que entender que la física, propiamente tal, si es que nunca se lo explicaron, la física, como es parte de las ciencias naturales, se dedica a estudiar la naturaleza, y no solamente la naturaleza que nosotros vemos acá, sino que es el estudio del universo. Ahora, decir que la física estudia el universo es decir que en realidad estudia todo, porque el universo ustedes entienden que es todo. Pero la física se centra en tres cosas bien particulares para poder estudiar ese todo que se llama universo, que son la energía, la materia y el espacio-tiempo. Estos son como los tres puntos fundamentales que tiene la física y que eh, las diferencias de la química con la biología, que también son parte de las ciencias naturales. Pero la física se centra en estas tres, en donde también estudia la interacción de los cuerpos que tienen en la energía, con materia, en el espacio-tiempo determinado. Entonces, de alguna forma se especializa en esto, en esta área. Por eso les quise colocar este GIF que aparece acá, en donde demuestra la interacción que tienen dos átomos, donde hay energía, donde hay materia, y si todo esto se realiza en un espacio-tiempo determinado que nosotros no podemos ver. De hecho, este GIF es imaginario, todavía no sabemos cómo es el átomo realmente. Solamente podemos saber cómo funciona. Pero esto es como un imaginario que el hombre tiene para poder entender cómo funcionan las cosas. Y de alguna forma engloba todo lo que les dije anteriormente. Eso es lo que estudia la física, desde lo más pequeño a lo más grande. Siempre teniendo en cuenta que estas tres palabras son las que caracterizan el estudio de la física. Y la física también se subdivide en ramas. Y una de esas ramas es la mecánica. Porque la física también es una ciencia base para muchas carreras aquí en Chile. Astronomía, geología, ingeniería, electricidad, algunas carreras técnicas también les pasan física porque es lo básico que tienen que saber. Y principalmente es la mecánica. La mecánica es lo que más ocupa y es lo que nosotros vamos a pasar en todo el año de segundo medio. Con sus distintos tipos de especialidades, porque la mecánica también tiene una subrama. También se divide en dos, en dinámica y cinemática, que es justamente el título de nuestra unidad número 1, cinemática. Entonces, cuando uno habla de las magnitudes básicas de la mecánica, lo que uno se refiere es los conceptos básicos que uno debería tener para
entender todo lo que tiene que ver con mecánica. Ahora, si usted no lo entiende, si usted no lo entiende a la primera, porque puede ser materia nueva para muchos, y no me quiere preguntar, después me puede preguntar en Classroom, puede seguir averiguando, pero lo importante es que no se quede con la duda, porque esto es lo que define todo lo que vamos a ver en el año. Si usted lo entiende ahora, entonces le va a ir bien. Eso es como el consejo. Así que trate de anotar todo lo que pueda y estudiar todo lo que yo subo a la plataforma. Eh, ¿Qué es lo que se hace para poder estudiar esto? Se hacen los consensos en la física. Consensos son encuentros que hacen los científicos cada cierto tiempo y aquí lo que toman son acuerdos. Son acuerdos científicos especializados en cada área y cuando se juntan los físicos, obviamente, para ponerse de acuerdo en lo que se está estudiando actualmente y en qué idioma van a hablar todos, independiente del país, independiente de la época, independiente del estudio que se haga. Por eso, vamos de lo más básico, en donde los primeros consensos que se hicieron para poder hablar físicamente fueron las magnitudes. Y una de las magnitudes fundamentales que ustedes tienen que recordar es la masa. La primera unidad fundamental o primaria se llama masa. Y la masa, que se representa en física con una letra M, se mide en kilogramos. Estamos hablando de forma internacional. La masa se escribe con la letra M y tiene una unidad de medida que se coloca siempre entre corchetes, que es el kilogramo. Esto se llama consenso. Quizás para algunas personas no tiene mucha importancia que una letra se escriba minúscula, mayúscula, entre corchete o no, pero para la física tiene mucha importancia. Por eso la física no es solamente, siempre la confunden solo con matemática, como si fueran solo números. La física ocupa matemática, eso sí, ocupa matemática como instrumento, pero también necesita de un lenguaje científico, principalmente de las letras y cómo se escriben estas. Entonces, cuando ustedes ven una película o ven algún reportaje de los científicos, sobre todo de los más famosos, Newton, Einstein, que están en la pizarra escribiendo como símbolos medio extraños, en realidad son letras que significan algo y no son solamente números, un número vacío. Siempre ese número va a ir acompañado con un apellido y ese apellido principalmente son las unidades de medida, las que están entre corchetes. En otros países se pueden medir las masas en gramos, en toneladas, en libras incluso. En otros países todavía ocupan las libras. Si usted lo coloca entre corchetes son unidades de medida, pero en forma internacional, para que sea un acuerdo internacional, se ocupa el kilogramo como la unidad correspondiente a la masa. Eso es una de las unidades primarias, principales que nosotros tenemos que tener en cuenta, la masa. Así como la piña tiene 3 kilogramos, podemos encontrar una caja de harina con 1 kilogramo. Y sabemos que esto es el triple que lo otro, pero en términos de masa. Porque si se fijan, en tamaño son muy parecidos. Entonces yo podría decir en términos de volumen son iguales, pero en masa es el triple. ¿Ya? Por eso una cosa distinta es hablar de tamaño y otra cosa es hablar de masa. La segunda magnitud física, muy importante que necesitamos saber este año, es el tiempo. El tiempo, en forma internacional, ustedes lo pueden encontrar con una T minúscula y se mide en la unidad de segundos internacionalmente, una letra S. Independiente que también nosotros encontremos los minutos, las horas, los días, los años terrestres. Acuérdense que lo que pasa en la Tierra no es lo mismo que pasa en otros planetas, por lo tanto el tiempo es diferente.
Independiente de que existan estas unidades, internacionalmente se toma el segundo como la unidad principal. Entonces, cualquier estudio que se haga en otros países o cualquier interacción que se tenga, siempre tienen que ir en estas unidades para que todos podamos entender, aunque no hablemos el mismo idioma. Longitud es el tercero, que se representa con una regla. La tercera unidad física importante es la longitud, que se representa con la letra L, donde hay distintos tipos de longitudes, y la unidad principal de medida, perdón, es el, va, ahí funciona, es el metro, una M con entre corchetes, donde también podemos encontrar los kilómetros, los centímetros e incluso las millas. Todos esos entre corchetes son unidades de medida que se ocupan también dependiendo del fenómeno y el país en que uno se encuentre, pero internacionalmente es el metro la unidad de medida que corresponde. Estas son las tres magnitudes físicas primarias que nosotros vamos a ver en segundo medio, las más importantes para nuestro estudio. No para el estudio de la física, sino que para nuestro estudio de segundo medio en torno a la mecánica. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Acuérdense que me tienen que interrumpir si tienen alguna duda por el micrófono. Entonces, si yo sigo avanzando, pensando que ya no hay ningún problema. Estas son las tres primeras. ¿Por qué siempre repito eso? Porque no son las únicas, ¿ya? En la física existen muchas letras, muchas variables, más de 200, puedo decir, más de 300 quizás, y no hay que aprendérselas todas de memoria, sino que hay que saber ocuparlas. Pero existen las primarias, que aparte de estas hay 4 más, y en total son 7. El sistema internacional de unidades es la que define a estas 7 magnitudes físicas, y son las que aparecen ahí en la tabla. Magnitud física, que también se les conoce como primarias, son las que ustedes pueden apreciar en este cuadro, donde ya nosotros vimos la longitud, la masa y el tiempo. Y esta, le pongo otro ticket porque son las más importantes para este año, donde la unidad de medida es el metro, para la masa es el kilogramo, para el tiempo es el segundo, y estos son los símbolos, que como les dije siempre tiene que estar entre corchetes. Símbolos de la unidad de medida, no son los símbolos de la magnitud, símbolos de la unidad de medida que está acá. Unidad de medida, para que no se vayan a confundir con las letras. Porque esa M que está ahí de metros no es igual a la M de masa. Ya, para que hagan ese alcance si es que se repiten algunas letras. Pero también existen 4 más que se van a utilizar más adelante en tercero y en cuarto medio, que son la temperatura, también es una unidad primaria que no depende de otra y que ocupa los Kelvin como unidad principal internacional, la letra K mayúscula. Nosotros ocupamos los grados Celsius aquí para saber el tiempo, si es que hace frío, hace calor al otro día, pero en realidad en forma internacional, en forma científica, se ocupan los grados Kelvin, o los Kelvin simplemente. No es necesario decir grados, los Kelvin, porque es algo internacional. También existe lo que es la intensidad de corriente o corriente, que se mide en amperio, amper también puede ser porque es el apellido de un científico, y se escribe con la letra A mayúscula entre corchetes. La cantidad de sustancia, que no es lo mismo que la masa, porque acá se ocupa ya otro concepto, se está pensando en cantidad de moléculas, cantidad de partículas que forman una sustancia, no solamente la cantidad de kilogramos. Esta unidad de medida se comparte mucho con química, porque también ahí se ven las concentraciones químicas, y la unidad de medida se llama mol, L-O-L, y se escribe de la misma forma, no tiene como una abreviación porque si le colocan M se va a confundir con la M de longitud. Entonces, para que no se escriban iguales, se coloca mol. Y la intensidad luminosa o intensidad lumínica, que es como la cantidad de luz que hay en una cierta área,
se mide en candela y la unidad de medida se representa con una C y con una D. Estas son las 7 unidades, magnitudes primarias de la física, de las cuales las primeras 3 nosotros vamos a ocupar para la mecánica de segundo medio. Después la temperatura, la corriente, se ocupa en cuarto y la cantidad de sustancia y luminosidad principalmente en tercero. Estas son las unidades, como les dije, si quieren le apretan la tecla pantallazo, le sacan una foto o lo escriben después más adelante cuando suba la clase. Estas magnitudes también se pueden dividir en dos grupos. O sea, ya se dividieron en primarias y todo lo que no es primario se llama secundario. Y también se pueden dividir en escalares y vectores. Principalmente los vectores, que en algún momento deberían haberlo pasado, pero si no lo pasan, no lo han pasado, lo vamos a recordar. Los vectores se pueden dibujar, se pueden escribir, se pueden representar con flechas. Y una magnitud vectorial depende de 3 cosas, si se quiere llamar vector. De un módulo, de una dirección y de un sentido. Y eso se representa en una flecha como aparece ahí en el diagrama. Entonces los que están anotando, aprovechen de anotar ahí lo que se está mostrando, en donde se dibuja una flecha que tiene un origen, tiene un comienzo, tiene un tamaño, tiene una punta de flecha que nos indica hacia dónde va y tiene una forma determinada, donde está la línea roja. El módulo, la palabra módulo, que es igual que la magnitud, ¿ya? Las dos palabras en física significan lo mismo, es el tamaño del vector, el tamaño de esta magnitud, o se puede representar en un número, se puede decir que es la cantidad numérica de este vector, tamaño o cantidad numérica. O sea que está representado con un número. Si uno dibuja un vector con una flecha, por ejemplo, te dicen que este vector tiene módulo 100 y otro vector que tenga módulo 50, la mitad, tendría que dibujar la mitad de esta flecha. Porque a veces pasa el caso de que tienen distinta cantidad y si uno no lo dibuja en proporción, todos los resultados son diferentes. Entonces, si yo digo que esta flecha vale 100 y quiero dibujar una flecha de 50, tengo que dibujar una flecha en la mitad de esto. Y si quiero dibujar una de 200, tengo que dibujar el doble de eso. Entonces, por eso es importante mantener siempre el tamaño y la magnitud de lo que uno está dibujando, porque representa el módulo del vector, el tamaño. También, aparte de la magnitud del módulo, tiene dirección y tiene sentido el vector. Entonces aquí es donde quiero que ustedes también empiecen a participar de alguna forma. Son hartos los que me están escuchando, espero. Y así que podrían contestarme si es que saben o no. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien me podría decir la diferencia entre dirección y sentido? Cualquiera. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuál es la diferencia entre dirección y sentido? Profe, Dígame. ¿puede ser que la dirección es como el ángulo, algo así? Y ¿Ya? el sentido es más como, a ver, como la orientación que tiene el vector. Sí, sí, está cerca. Muy bien. Porque si se fijan en el dibujo, hay una pista. Porque La dirección que es El recta. sentido es el lugar donde el sentido es como vas. En la dirección es el lugar donde vas. Ya, casi.
Como que Había en el al... sentido tiene Según- varias formas de movimiento Ya, y en la dirección solo una. ya, tan cerca. ¿Qué más? La dirección es la recta donde se desplaza, ¿o no? Bien, ¿y el sentido? Hacia donde lo ¿Para mires. dónde te desplazas? Eso, excelente. Ahí se complementaron ustedes la respuesta, ¿ven? Entonces, si uno habla de dirección y uno va en la carretera, por ejemplo, si yo voy hacia el norte y viene otro auto hacia el sur, por el otro lado de la carretera, ¿tenemos direcciones o sentidos contrarios? ¿Sentido? Sentidos. Pero uno, ¿qué dice? Ese auto tiene dirección contraria, ¿cierto? Ya, en el lenguaje, cuando uno habla en forma cotidiana, también comete errores. Y uno de los errores más comunes es justamente eso, que cuando uno se encuentra con otro cuerpo que va en sentido contrario, uno dice dirección contraria. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque para la física, nosotros vamos a decir que las direcciones son tres. Vamos a decir que tenemos vertical, horizontal, uy, perdón, horizontal y diagonal. Independiente que tengamos dos diagonales, siempre la vamos a llamar diagonal. Entonces, para la física existen tres direcciones que las vamos a tomar en cuenta y este vector tendría dirección diagonal. Y el sentido es, como decían una compañera, un compañero, hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Por lo tanto, el sentido puede ser con los puntos cardinales. Puede decir norte, sur, este, oeste, o puede decir arriba, abajo, izquierda, derecha. Por eso cuando se representan los sentidos en física, es muy útil ocupar el gráfico. Los gráficos en matemáticas son positivo, positivo, negativo, negativo. X, Y. Ya, el eje X para la física es la dirección horizontal. Cuando es positivo va a la derecha, cuando es negativo va a la izquierda. El eje Y en física es la vertical, dirección vertical, y cuando va hacia arriba y hacia abajo, positivo o negativo, son sentidos. Y las diagonales, como decía una compañera, forman ángulos también. Las direcciones también pueden formar ángulos. Y ahí están las diagonales. Entonces, de alguna forma, se parecen, pero el sentido está dentro de las direcciones. Eso es lo que necesito que ustedes como que se aprendan bien. Yo puedo decir norte, sur, este, oeste, pero en términos físicos, el norte y el sur tienen la misma dirección, pero distinto sentido. Bien, entonces les voy a dejar ahí para que reflexionen, para que vayan procesando también estos conceptos y los anoten, porque ya son las 11:30, vamos a tener nuestros 15 minutos de break. Entonces, si nosotros decimos que hay magnitudes vectoriales que vamos a ocupar en la física, que dependen de una dirección y un sentido, quizás el ejemplo más significativo o el más fácil de imaginar es la fuerza. La fuerza en física es fundamental y aparte que se escribe con una letra F y arriba de la letra se le coloca una flechita. Todos los vectores se escriben de esa forma. Si ustedes encuentran libros o páginas en internet donde aparecen letras con flechas arriba o semiflechas que también se pueden encontrar, están hablando de una magnitud vectorial. ¿Ya? Eso quiere decir que depende de una dirección y un sentido. Por lo tanto, no es lo mismo arrastrar algo, empujar algo en forma horizontal que levantarlo. Y ustedes lo pueden notar cuando quieren mover algo muy, quizás con mucha masa, muy pesado, uno dice de un lugar a otro. Si tiene rueda o si se puede desplazar en forma horizontal es mucho más fácil que levantarlo. Las maletas, los autos incluso que tienen mucha masa, uno los puede empujar porque tienen rueda y eso facilita que la fuerza cambie si es que yo intento hacer una fuerza horizontal que una fuerza vertical. Ya levantar un auto es mucho más complicado. Entonces, sí, la fuerza depende de estos factores que son la dirección y el sentido. En cambio, los escalares no.
cuando uno divide las magnitudes físicas entre escalar y vectorial, los escalares solamente tienen módulo, solamente tienen una cantidad numérica acompañada de una unidad de medida y no se representan en flechas. Por ejemplo, la masa. La masa, cuando uno dice hay una masa, una M, igual a 30 kilogramos. Ahí hay un número, hay una unidad de medida, y esos 30 kilogramos uno no los dice para la derecha, para la izquierda, arriba, abajo, es una masa solamente. Lo mismo pasa con el tiempo, con el volumen, que uno dice, tengo 3 litros de agua, pero si la muevo a la derecha o a la izquierda, van a seguir siendo 3 litros de agua. Lo que podría cambiar es la fuerza que se aplica, pero la cantidad numérica no cambia. Por lo tanto, los escalares no dependen de la dirección ni del sentido. Una explicación como más entretenida, con más interacción, es la que les voy a subir después a Classroom, que es la explicación que tienen algunos preuniversitarios, donde mezclan animaciones y mezclan una explicación un poquito más abundante que la que estoy diciendo yo, pero en definitiva son las mismas palabras que van a ocupar y son los mismos ejemplos. Ya para que ustedes también puedan complementar el contenido, el aprendizaje. De los conceptos básicos que estamos viendo, uno súper importante es la unidad que nosotros vamos a ver, que se llama cinemática. Aparezco yo ahí en algunos emojis, porque esos son los datos más importantes, destacando que esto es importante, donde la definición de cinemática dice que es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, sin preocuparse de las causas que lo generan. Y estos cuerpos pueden tener materia o no pueden tener materia. Eso va a depender del fenómeno que nosotros estemos estudiando. Movimiento ya de por sí tiene una característica que se llama cambio. O sea, cuando uno se mueve ya está cambiando. Y ese cambio tiene que ver con concepto que cuando uno habla de movimiento aparece inmediatamente en el subconsciente el término velocidad o rapidez. Conceptos que uno ocupa a diario, algo muy rápido, algo muy lento, la velocidad del auto es tanto. Cuando uno va ocupando ese lenguaje, uno inmediatamente asemeja como que algo está en movimiento. Dice de los cuerpos, ¿ya? Los cuerpos pueden ser sistemas con o sin materia, pueden ser cuerpos, pueden ser sustancias, pueden ser lo que sea. Y me gustaría que si alguien sabe, si alguien se atreve a decirme qué cuerpo existe en la naturaleza, en física, o qué sistema existe en física que se mueva pero que no tenga masa, que no tenga materia. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que puede ser? ¿El viento? Está cerca. ¿Ondas? Ondas, excelente. O sea, el viento es una onda eh, como más general, pero que ocupa el aire para moverse. Entonces, al final, el sistema o el cuerpo, cuando uno habla de ondas, las ondas transmiten energía, no transmiten masa. Por lo tanto, pueden haber cuerpos o sistemas representados en ondas y que no precisamente tengan materia y se están moviendo. Lo fundamental, ahí escucho que alguien escribió, pero no lo puedo ver. No sé si alguien me puede decir qué es lo que escribieron, pero voy a avanzar. Un ejemplo de las ondas es la luz. La luz es un tipo de onda. Eso es una de las cosas que vieron el año pasado, supuestamente. Pues eso es lo que quiero creer. Si no, lo vamos a recordar igual. Y esa luz tiene una velocidad. Uno dice, la velocidad de la luz es tanto, o es máxima. Eh, ¿Alguien sabe cómo se llaman las ondas que se ocupan en los celulares para llamar?
¿Satelitales? ¿Se ocupan satélites para eso? Sí. Y esas ondas no se ven, ¿cierto? Nosotros no las estamos viendo, tampoco las estamos tocando. Cuando tenemos ese tipo de ondas, como la luz, la onda de los celulares, ¿a qué onda nos estamos refiriendo? ¿Cómo se llama ese conjunto de ondas? ¿Onda electromagnética? Exacto. La onda electromagnética que incluso tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, que es, ustedes me están mirando por una cámara, ustedes están viendo la presentación, me están escuchando a través de la electricidad y todo eso tiene un carácter de electromagnético y no necesariamente son ondas que tengan masa, no necesariamente son cuerpos que tengan masa. Entonces es como para ir mezclando los contenidos que deberían saber y también para ir mezclando los conceptos. Entonces en física sí hay movimientos de cuerpo, pero ¿cuál es la gracia de la cinemática? Que no se preocupa de las causas que lo generan. Para eso existe la dinámica, que sí se preocupa de eso. Y ahí vemos nosotros lo que es fuerza, energía, trabajo, potencia, momentum, todo eso, las magnitudes que sí se preocupan de eso. Pero este es el segundo trimestre. Nosotros vamos a empezar con cinemática solamente viendo el cómo se mueven los cuerpos. Cuando a mí me dicen que no se preocupa de las causas, nosotros vamos a estudiar el cómo. No vamos a estudiar la causa. Y para algunos también, para algunas que de repente se hacen muchas preguntas con respecto a todo lo que pasa, en física no se estudia mucho, no se puede responder el por qué. ¿Ya? Eso hay como que yo lo dejo claro como desde ahora para que no estén preguntándome tantos por qué, porque la física más que el por qué estudia el cómo pasan las cosas, no el por qué pasan las cosas. El por qué ya es algo un poco más metafísico, esa pregunta como que es mucho más difícil contestarla. Es como si casi siempre me preguntan ¿por qué pasó el Big Bang? ¿Por qué la Luna se quedó cerca de la Tierra y gira alrededor de la Tierra? ¿Por qué tenemos un Sol? Entonces, cuando me preguntan eso, claramente no puedo preguntar el por qué, pero sí les puedo contestar el cómo. ¿Cómo la Luna gira alrededor de la Tierra? ¿Cómo tenemos este Sol? ¿Cómo fue el Big Bang? Y eso cambia también la respuesta. ¿Ya? Por eso también es importante que lo sepan, porque ya están en segundo medio y saben que la física como entretenida que aparece en las películas y aparece en los cómics, que más llama la atención, quedan como muchas preguntas cuando pasan cosas. Y esas preguntas casi siempre son los por qué. Y en realidad no se estudia tanto el por qué, se estudia el cómo pasa. Así que cualquier cosa que nosotros estudiemos, preocúpense más del cómo pasan las cosas y no tanto del origen como metafísico, filosófico, ¿ya? Porque para eso está la otra asignatura. Esa es la gracia de la física, eso es lo entretenido que tiene esta asignatura, que te explica cosas que otras no te pueden explicar. Uno de los conceptos básicos que también tienen que darse cuenta, en mi casa empezó a llover más o menos fuerte, menos mal que con el micrófono no se escucha mucho. ¿De qué depende el movimiento de un cuerpo, una partícula? Si se fijan en el GIF que está acá, que coloqué aquí intencionalmente, es que una persona va caminando en forma horizontal hacia la derecha y justo acompaña un auto que va en la misma dirección, horizontal, recuerden, y un pajarito arriba que también va con la misma velocidad que el auto. Por eso pareciera ser como que van los dos juntos. Pero si yo quiero saber cómo se mueven estos cuerpos, va a depender mucho del movimiento o del cuerpo que uno esté viendo, pero más que nada del movimiento del observador. En física es súper importante la palabra referencia, la palabra observador, porque de eso depende de cómo van a ser los movimientos. Por eso dice el movimiento de un cuerpo visto por un observador depende del punto sistema de referencia en el cual se haya ubicado. Es decir, yo no puedo llegar y medir
cualquier cosa y pensar que todos van a medir lo mismo que yo. Hasta el momento solamente eso pasa con la velocidad de la luz, pero no pasa con ningún otro objeto que se mueva. Todos miden cosas distintas, todos dependiendo de dónde uno se encuentre, si se mueve o no se mueve, y por eso se dice que el movimiento es relativo. Ahí viene el concepto de relatividad que se ocupa mucho cuando uno quiere estudiar a Albert Einstein, por ejemplo, que él sacó la teoría de la relatividad, pero pensando en lo que nosotros vamos a ver en segundo medio, es lo que pensaba Galileo y también Newton, que los movimientos sí son relativos, sí depende de un punto inicial. No puedo estar midiendo un tiempo, una distancia, así como a loca. Tengo que decir ya, desde acá hasta acá, según mi punto de vista o según mi referencia. Entonces eso es importante que lo sepan porque para algunas personas puede ser un objeto rápido y para otro un objeto lento, porque dependiendo de dónde lo está mirando. Un avión puede ser muy lento si es que estoy muy lejos mirándolo y puedo decir prácticamente como que no se mueve, pero si estoy dentro del avión me voy a dar cuenta que realmente avanza rápido. O si voy cerca de él, también me voy a dar cuenta que es rápido. Entonces todo depende del punto de vista en con que uno mire las cosas. Con esto, les quiero hacer una pregunta. A todos nos han dicho en algún momento, y todos sabemos, podemos buscar en internet si queremos, que la Tierra se mueve muy rápido alrededor del Sol. Son millones de kilómetros. La distancia en línea recta, si uno quiere tirar una línea recta, son 150 millones de kilómetros. Entonces, si se demora la Tierra en dar la vuelta al Sol un año, 365,25 días para nosotros, y más encima gira sobre sí misma en 24 horas. O sea, yo puedo dar la vuelta al mundo en 24 horas. De hecho, todos damos la vuelta al mundo en 24 horas. Pero no nos damos cuenta de eso. No salimos disparados, ni tampoco nos estamos moviendo, ni ahora que estamos sentados, alguno acostado, no sé. Pareciera ser que está todo quieto. Está todo plano y todo quieto. ¿Alguien me podría decir por qué pasa eso? ¿Por qué vemos que la Tierra está detenida y plana? Por la velocidad ¿De quién? del objeto. Según los datos, la velocidad de la Tierra es súper alta. Porque Yo sé, nuestro punto de vista es distinto. ¿Y cuál es nuestro punto de vista? La Tierra, estamos encima de la Tierra y sentimos que se mueve más lento. Pero en realidad se está moviendo muy rápido, según el punto de vista del universo. No sé si me explico. Ya, el tema, por eso esa es la pregunta. ¿De qué forma Es que, podemos entender qué pasa eso? porque es lo mismo que cuando, por ejemplo, uno va sobre una bicicleta, sobre un auto, sobre una micro o sobre un skate, porque no va a la misma velocidad de lo que se mueve el resto. Es como, por ejemplo, si la micro frena, tú también frenas y te vas hacia adelante porque tú también vas a una cierta velocidad. profe, yo sé, ¿Ya? porque Dígame. mientras algo se acerca más a la velocidad de la luz, todo lo demás se vuelve más lento. Así que Sí, probablemente sea que la Tierra vaya a cierta velocidad y por eso nosotros no sentimos que se mueva tan rápido, porque porque según nuestra percepción se mueve lento. de hecho, según nuestra percepción, es como si no se moviera. Es Entonces la porque, pregunta es, ¿por qué sentimos que estamos en reposo si en realidad se está moviendo la Tierra? Por eso, como la Tierra se está moviendo rápido, nosotros también nos estamos moviendo rápido. Por eso consideramos que la Tierra casi no se mueve. ¿Ya? ¿Y qué? significa que nos movemos a la misma velocidad que la Tierra. Eso, por ahí va. Vean que se están complementando. ¿Y por qué vamos a la misma velocidad? ¿Cómo vamos a la misma velocidad? ¿Quién nos tiene pegado al suelo? La gravedad, el núcleo de la Tierra. Eso. Ahí hay un concepto que también se estudia en segundo medio, que es la gravedad, que es una aceleración que tiene un valor, y también se estudia la fuerza gravitatoria. O sea, hay algo que nos mantiene en el suelo. Pero también hay un sistema de referencia distinto. Hay una percepción diferente. ¿Por qué? Más que el por qué, hay
tantas personas que creen que la Tierra es plana y que ve el horizonte como una línea. De hecho, hay muchos que estudian eso en forma seria y aseguran que la Tierra es plana sí o sí. ¿Cómo ellos justifican de que la Tierra es plana? Ustedes, si saben que la Tierra es circular, ¿de qué forma nosotros vemos una línea y no vemos una esfera? ¿Por qué pasa eso? Porque es el borde, como una esfera. Solamente vemos lo que está así Por como la curvatura de la Tierra uno solo puede ver 7 kilómetros. ¿Y por qué pasa eso? Deberíamos ver una curva, ¿no? Sí, ¿Y por qué no la vemos? porque estamos en una esfera, no en... Así que como estamos en una esfera, básicamente vemos como si estuviéramos arriba y cómo se mueve. O sea, no veremos algo que está horizontal. O sea, Por es que ejemplo, mi pregunta es que cuando uno va al mar o uno ve el horizonte en el avión, uno ve el horizonte, es una línea recta. Y todos sabemos que la Tierra es una esfera. Entonces, ¿por qué no se ve una curva así y se ve una línea recta como un plano? ¿Qué por hay la curvatura, qué nos hace sentir de que estamos en un plano? porque estamos en cierto punto que no podemos ver el otro lado de... que es como un punto donde hay como un punto ciego, así como porque la Tierra, del horizonte. Porque es una esfera, así como, por ejemplo, si está en la parte derecha, así como, y si quieres ver la parte de arriba de la esfera, no vamos a poder verla porque es una esfera. Como no sé, no lo podría explicar mejor si tuviera un No, gráfico. sí, está bien. Está bien porque es difícil. Sí, es súper difícil explicarlo así como en palabras, porque estamos dentro de la esfera. Y la esfera, para nosotros, la Tierra, estamos en la superficie de la esfera. Si vemos para los lados, pareciera ser como que todo fuera un plano. Pero eso también tiene una razón física de un sistema de referencia. ¿Alguien tiene un micrófono abierto, parece? Ahí. perdón, ¿Sí? Ah, ya. Esa sensación que nosotros tenemos de que mirando alrededor todo es plano y no realmente una esfera, es porque somos muy pequeños, ¿ya? En relación a la Tierra. Eso es una de las cosas del sistema de referencia que también es importante, porque si yo voy a medir cosas muy grandes, muy cercas, muy lejos, todo eso depende mucho de los datos que voy a tener. Yo puedo decir que las estrellas no se mueven porque están muy lejos, pero si yo me acerco a las estrellas, me doy cuenta que son gigantes. Yo puedo decir que la Tierra no se mueve, que está en reposo, porque veo todo el rato que está plano y todo el rato lo veo igual, y siento como que el Sol es el que se mueve, porque somos demasiado pequeños. Esa es como la razón física fundamental. La Tierra, más o menos una esfera, tiene aproximadamente un diámetro de 12.600 kilómetros. Para que más o menos empiecen a hacer la proporción de dónde estamos viviendo nosotros. 12.600 kilómetros. El monte Everest tiene solamente 8 kilómetros de altura. Y es el monte, desde la superficie terrestre, es el monte más alto de nuestro planeta. 8.000 metros, 8 kilómetros. Si yo quisiera dibujar en proporción con esta esfera, el monte Everest tendría que ser un puntito apenas. Ahí está el puntito. Eso deberían ser 8 kilómetros en comparación con 12.600 de diámetro. Si alguien no lo ve, ese puntito que está ahí, claramente es porque el monte Everest no se ve de esa forma como nosotros lo vemos, como vemos una montaña cerca. Entonces, si la Tierra fuera un tomate y nosotros pasáramos el dedito por el tomate, apenas sentiríamos el monte Everest. Capaz que ni siquiera lo sentiríamos, por una cuestión de tamaño. Entonces, imagínense nosotros que somos mucho más pequeños y estamos pegados a la Tierra, a la superficie. Para nosotros tendríamos que ocupar un microscopio para saber qué es dónde estamos y empezar a acercarnos, a hacernos zoom, como se llama. Y por eso, de alguna forma, incluso los insectos, las bacterias, viven en otro sistema de referencia porque para ellos sí que todo es plano,
y pueden estar viviendo en una mesa, en un vaso. Nosotros estamos viviendo en la Tierra y somos tan pequeños que nosotros pareciera ser como estuviera plano, pero en verdad es esférico. Entonces, el sistema de referencia en física es súper importante porque el movimiento se hace relativo. Yo no puedo decir que algo es rápido o lento con un solo dato. Tengo que tener más datos. Y eso es lo que decía Einstein. Dependiendo de dónde yo esté mirando las cosas, puedo clasificarlas. Yo puedo decir, oh, la moto es rápida, porque la moto en comparación con lo que yo puedo hacer, con la velocidad que yo puedo obtener, es rápido. Pero si yo comparo la moto con la luna, la moto es súper lenta. Entonces eso va a depender mucho de cómo lo esté calculando. Ojalá que igual le entusiasme este tipo de cosas, porque cuando apareció el tema de que la Tierra es plana, igual, así como lo hicieron ustedes, contradecirlo es difícil. Solo en palabras, es difícil contradecirlo si uno asume que es esférico porque sí nomás. Tienen que haber razones. Y una de las razones más importantes de que la Tierra es esférica son, bueno, en realidad son dos. El tema de los eclipses. Los eclipses generalmente te dan la sombra de la Tierra y se nota que es circular. Y lo otro, que hay una medición. Para medir el diámetro de la Tierra y el perímetro, se hizo una medición hace mucho tiempo atrás con las sombras del Sol. Si fuera plano, las sombras serían iguales en todos lados. Pero eso lo podemos ver más adelante porque incluso hay un experimento que se puede hacer, lo podemos hacer nosotros, en distintas partes de Santiago o de Chile. Bien, el movimiento relativo. Eso es lo importante y qué bueno que hayan participado porque son preguntas que en algún momento nos hacemos y que quizás algún documental, alguna película, alguna noticia nos hace pensar también. Para eso sirve la física. ¿Cómo describimos el movimiento? No es llegar y decir, como les decía antes, algo que es rápido, lento, porque sí, porque es grande nomás, porque nosotros podemos encontrar el Sol grande, pero si lo comparamos con otro es muy pequeño. El movimiento lo describimos en base a conceptos que tiene la física que son fundamentales, como es la posición, la trayectoria, la distancia recorrida, el desplazamiento, la rapidez y la velocidad. Aquí nosotros vamos a definir cada una, en caso de que, no sé si los quieran anotar todos al tiro, pero los vamos a ir definiendo. La posición con la trayectoria tenemos que diferenciarla porque se confunden. Distancia y desplazamiento ocupamos muy mal nuestro lenguaje en esa parte y después cuando queremos explicarlo físicamente nos equivocamos. Y el que más nos equivocamos es rapidez y velocidad, que a veces no sabemos ni siquiera cuál es la diferencia, porque tampoco nos han explicado. Pero generalmente uno habla mal en este lenguaje diciendo que algo es rápido o veloz y que es lo mismo. Y en realidad no es lo mismo para la física. Pues ustedes van a conocer hoy día la diferencia. Si es que alcanzamos a llegar ahí, si no, no importa. Primero, de los 6 conceptos, la posición inicial es fundamental porque es como el sistema de referencia. Ustedes van a encontrar en algunos textos que se escribe de esa forma, una X con una Y. También pueden encontrar en otro lado una D con una I, una D minúscula o una D mayúscula. Los 3 símbolos, las 3 representaciones significan posición inicial, por si acaso. Por eso siempre se acompaña con la letra I latina. ¿Qué es lo que es la posición inicial? El punto en donde un cuerpo comienza su movimiento. Y comienza su movimiento tiene que ver con la medición que uno está haciendo. No tiene por qué coincidir con el origen del sistema de referencia. O sea, si yo voy a medir la velocidad de un avión, no necesariamente tengo que medirlo desde que empezó a moverse hasta que salió del aeropuerto. O sea, yo puedo medir la velocidad de un avión mirando el avión cuando ya está en vuelo. Y no necesariamente tengo que retroceder para cuando empezó a volar. Eso es lo que significa posición inicial. Dependiendo de donde yo esté mirando, voy a empezar a medir. Porque si no, no podría mirar, porque el inicio de todo fue el Big Bang. Entonces tendríamos que retroceder mucho para medir todo. Así que la posición inicial es donde comienza el movimiento que voy a medir, ¿ya? Según el observador. Tanto puede ser un auto, puede ser la velocidad, o un gráfico, una partícula, como aparece ahí. Y eso va a depender mucho del fenómeno que uno quiera estudiar. En cambio, la trayectoria
es la línea, es lo que representa el movimiento, que une las distintas posiciones por las cuales pasa un móvil. Por lo tanto, podríamos decir que la trayectoria es una suma de posiciones, de distintas posiciones o puntos. Se puede clasificar en dos grandes conceptos que son rectilínea y curvilínea. Cuando yo sigo una trayectoria rectilínea o curvilínea, quiere decir que estoy relacionando la suma de posiciones de forma diferente, que la forma que tiene esta trayectoria es distinta. Por lo tanto, aquí el cañón, que tiene como una trayectoria, es una trayectoria curvilínea, es como una parábola, la parte azul, las pelotitas azules, que se pueden sumar con dos rectas. ¿Ya? Pero en realidad el movimiento real que hace la bola del cañón es una parábola. Lo mismo que estábamos hablando de la Tierra con el Sol. La Tierra gira en forma curvilínea alrededor del Sol. No en forma circular, porque no es un círculo perfecto. Y los aviones pueden tener una trayectoria curvilínea como el que está ahí, o una trayectoria recta como el que está al medio. Nosotros en segundo medio nos vamos a enfocar en la trayectoria rectilínea. En tercero medio se ve la curvilínea. Y un poquito también en astronomía a fin de año. Pero principalmente nos vamos a concentrar en las líneas rectas, que son aparte las más fáciles de estudiar, son las que podemos tener los resultados más rápido también, y son las que vamos a ver en segundo medio. Aquí es donde quisiera que prestaran alta atención, porque estos son dos conceptos que siempre confundimos, y en el lenguaje de la vida cotidiana también ocupamos mal, que son la distancia y el desplazamiento. La distancia, nosotros en segundo medio vamos a ocuparla con el símbolo, con una D mayúscula, ¿ya? Para que se acuerden. Cada vez que yo coloque una D mayúscula o haya en una fórmula, en un problema, una D mayúscula, estamos hablando de distancia. El desplazamiento lo vamos a escribir con una D minúscula y una flechita arriba. Ese va a ser el desplazamiento, para diferenciarla una con la otra. Distancia, ¿qué es lo que es? Longitud de la trayectoria. Es una magnitud escalar y siempre es positiva. O sea, no es un vector. Por lo tanto, no depende de qué dirección tenga, de qué sentido tenga. Es una magnitud que siempre va sumando. Siempre es positiva. Y como dice ahí, es la longitud, es el tamaño de la trayectoria. ¿Qué tan grande es la trayectoria? En cambio, el desplazamiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo. Cambio de posición. Generalmente, cuando uno en física ocupa la palabra cambio, significa diferencia, o para matemática es una resta. Es restar algo. Cuando yo digo cambio de, quiere decir, entonces estamos hablando de una resta de algo final con algo inicial, principalmente. En este caso es un cambio de posición que experimenta un cuerpo, es decir, es la unión de la posición inicial y final de la trayectoria. O sea, desde donde empecé hasta donde llegué. Y es una magnitud vectorial. A diferencia de la distancia, el desplazamiento es un vector. Por eso lo representamos con una flechita acá arriba de la letra. Y depende de una dirección y un sentido. Al principio, obviamente estas son las definiciones, pero al principio es difícil entenderlo. Ya yo sé que aquí hay más de 70 personas, entonces obviamente puede que la mitad no entienda lo que estoy diciendo. Entonces para eso vamos a hacer una especie de ejemplo, a ver si pueden participar también para entenderlo, de qué se trata. Yo estoy acá, estoy en mi casita, tranquilo ahí haciendo mis clases, y en algún momento voy a tener que ir al liceo. Capaz que este año tengamos que ir al liceo en el segundo semestre, uno nunca sabe. Pero en el habitual, en los años anteriores, cuando iba de mi casa al liceo, yo tenía que ir de una posición inicial
a una posición final. Entonces este es el inicio y este es el final. Esa es la lógica, ¿cierto? Cuando uno va de un lugar a otro. De ustedes, que ustedes van de la casa al liceo antes que yo. ¿Quién me puede decir, cuando tú vas de la casa al liceo, cuál es tu distancia y cuál es tu desplazamiento? ¿Alguien me lo podría explicar? ¿Qué cosa? Que cuando voy de la casa al liceo, ¿cuál es mi distancia y cuál es mi desplazamiento? La distancia puede ser la cantidad de kilómetros que tengo desde el inicio, que sería mi casa, hasta el liceo, que es el final. Y el desplazamiento podría ser de cuando voy a mi casa al liceo hasta que me regreso. Sí y no. Está como correcto algunas cosas y otras pareciera ser como que si fuese como que la distancia es solamente una parte nomás. Como que eso está diciendo como que es como la ida y no la vuelta. Pero es casi correcto. No sé si alguien más quisiera complementar lo que dijo la compañera. ¿Cómo voy de la casa al liceo? ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Cuál es la distancia que estoy haciendo de la casa al liceo? Chuta, lo embarrar el tiro. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Vamos. Sin miedo. Dígame. El desplazamiento puede ser así como el camino que seguí para llegar de la casa al liceo, así como el camino, pues así. No sé, pues, camino, primero a la claro. derecha, para el lado. Claro, No sé. porque cuando uno va de la casa al liceo tiene que caminar o ir en el auto o en la micro en Sí, calle, tiene ¿cierto? que seguir un camino, sí, el camino de las calles, eso me Y ese refiero. camino, fíjate, ese camino se relaciona más con esto o con esto, lo que tú estás ¿Con diciendo. el desplazamiento? No. No, la distancia. Con la distancia. Sí, la distancia. Justamente lo que tú estás diciendo del camino es la longitud de la trayectoria. Entonces esto lo podríamos colocar aquí, como dijo la compañera, el camino que yo hago. Porque a no ser que viva en la misma calle o en la misma parte del liceo, voy a seguir una línea recta, ¿cierto? Entonces, si supongamos que... ¿Quién me habló al último? ¿Cómo te llamas? María Paula. María Paula. ¿Cuántas calles más o menos están lejos de tu casa? Uf, ¿Muchos? mucho. Entonces tienes que doblar muchas veces, ¿cierto? Sí, Ya, entonces supongamos que tú tienes que hacer esta trayectoria, una cosa así, que la micro va para allá, para allá, para ya, allá, para allá, y listo, llega ahí, ¿cierto? ya, sí. Ya, esa es la distancia. ¿Cuál sería el desplazamiento entonces? ¿Puede ser cuando estoy recorriendo el camino? Cuando uno va recorriendo, tú cuando vas sumando los puntos, Sí. sigue siendo distancia. Esta Ah, es la ya. trayectoria. Me falta el desplazamiento. Dice unión entre el inicio. Puede ser los giros que se hacen, no sé, en esa vueltita que se da. Eso sigue Como, siendo distancia. Puede, El desplazamiento ser es, ¿Cómo? es la línea recta entre la casa y el liceo. Exacto, ahí está. Por eso cuando dicen que es la unión entre el inicio y el final, o sea, desde mi casa al liceo, esa línea recta, que bueno, no es tan recta, pero estoy tratando de hacer que sea recta, eso que está aquí es el desplazamiento. Y en realidad lo que yo hago es distancia. Entonces la separación de un punto inicial a un punto final con una línea recta se llama desplazamiento. Y todo lo que uno recorre se llama distancia.
Última pregunta antes de terminar, porque nos quedan un par de minutos. Si yo voy de la casa al liceo y luego me devuelvo, llego donde mismo, ¿cuánto es mi desplazamiento? 0. Muy bien. ¿Y la distancia también es 0? No. No. ¿Por qué? Porque recorrí toda esa calle y después me tuve que devolver por donde mismo, ¿cierto? Entonces, si me devuelvo por donde mismo, la distancia siempre es positiva, siempre se suma. En cambio, el desplazamiento es la unión del principio y el final. Y no siempre el desplazamiento va a tener un valor positivo. Porque si yo me devuelvo y llego al mismo punto inicial, mi desplazamiento fue 0. Pero la distancia que recorrí es positiva. La distancia va a tener siempre un valor. ¿Ya? En los autos, por ejemplo, el kilometraje siempre va aumentando. Y si tú te devuelves con el auto, el kilometraje va a seguir aumentando. Entonces, lo que mide realmente el auto en el kilometraje es distancia, no es desplazamiento. Esa es la... Ahí, hasta aquí nomás vamos a llegar porque ya queda un minuto para terminar. Tienen otra clase. Esa es como la explicación más bonita que la mía, que está ahí. La explicación más bonita de qué es lo que significa un desplazamiento, una distancia. Pero lo importante es que sepan reconocerlos para poder seguir avanzando en la otra variable. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Y si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal